Bien. Buenas noches con todos. Disculpen la demora, por favor. Vamos a comenzar entonces. Vamos a ver. Bien, entonces comenzaremos revisando la lección pasada. Bien, muy bien. Bien, en la sesión anterior hemos continuado con el procedimiento, ¿no es cierto? Para determinar, para corregir el número de golpe del SPT y hemos visto de que se pueden emplear diferentes correlaciones, ¿no es cierto? También podemos emplear el ensayo CPT, ¿no? El ensayo de Beretta también bastante útil para determinar la cohesión no drenada o para estimar la cohesión no drenada, ¿no? Ensayo de presiométrico en el caso de que se requiera parámetro de deformación para obtener el comportamiento de esfuerzo de formación. Luego de esto también hablamos de ensayo de geofísica, ¿no? Habíamos dicho que los ensayos de geofísica también pueden caracterizar las propiedades o valga la redundancia, las características del suelo, ¿no es cierto? Esto basado en la velocidad con la que se propagan las ondas, ¿no? Muy bien, entonces para esto se emplean unos sensores y se emplean estas relaciones basadas en la teoría de la elasticidad y luego se lleva este módulo al orden de las deformaciones estáticas, ¿no es cierto? De aproximando entre 10 o entre 15, ¿no? Pero ya se ha indicado de que en la bibliografía no se recomienda emplear este número para cálculo de desplazamientos o algo similar, ¿no? Lo que se puede emplear es para obtener las variaciones de las rigideces, ¿no? Cómo sería la tendencia o cómo es la tendencia de del perfil estratigráfico, ¿no? Para que corrobore los ensayos de campo, los ensayos directos, ¿no? Bien, después de esto, hemos visto que, vamos a ver, acá salió mal, creo, no ha salido mal, ¿no? Esta parte, no habíamos avanzado más. Vamos a ver, muy bien, esto ya lo vimos. Un momentito, voy a abrir nuevamente. Un momentito, voy a terminar de abrir el documento. Muy bien, entonces estábamos diciendo además, ensayo de laboratorio, ¿no es cierto? Habíamos visto un criterio para determinar o para cuantificar el comportamiento o el moderamiento drenado o no drenado, ¿no es cierto? Luego de esto habíamos visto eh, para cimentaciones, para diseño de cimentaciones superficiales el criterio de carga, ¿no es cierto? Que consiste en verificar que la carga aplicada sea menor que la capacidad admisible, ¿no es cierto? Tanto para condiciones estáticas y para condiciones estáticas o para cargas estáticas y cargas con signo también, ¿no? Y el segundo criterio, el criterio de servicio, en el cual verificábamos el asentamiento o la distorsión angular, ¿no es cierto? En el caso de la distorsión angular, esto sería la diferencia del asentamiento, el asentamiento diferencial entre la longitud que separa ambos ejes, ¿no es cierto? Bien, muy bien, muy bien. Luego de esto, ¿no? Acá habíamos analizado con el mínimo, uno entre 500, ¿no? ¿Ya? Luego de esto habíamos comenzado con el procedimiento de la capacidad de carga, ¿ya? Para suelos cohesivos o suelos
friccionantes, habíamos dicho que en el caso de suelos cohesivos, ¿no? Habíamos dicho que en el caso de suelos cohesivos hay que considerar solamente el primer término, ¿no es cierto? Es decir, el suelo estaría soportado bajo condiciones no drenadas mediante la cohesión no drenada, ¿no? Bien, en el caso de suelos friccionantes va a participar fundamentalmente el segundo término, los dos, el segundo y el tercer término, ¿no es cierto? Bien, entonces las formulaciones que emplea la norma peruana en este caso emplea las formulaciones de Meyerhoff, ¿ya? Y estas formulaciones están basadas en la teoría de Terzaghi, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos a, por ejemplo, si vamos a realizar el diseño para para una cimentación cuadrada, ¿no? Entonces podríamos aplicar esta relación, ¿no? En lugar de emplear la formulación de Terzaghi, ¿no? Si es una cimentación cuadrada, entonces acá reemplazamos simplemente en el factor de forma, ¿no? En la formulación de Terzaghi, aquí, por ejemplo, SC para cuadrados circulares 1.3, ¿no? 1.3, ¿no? Entonces, si acá calcula, por ejemplo, con Meyerhof, con esta formulación, acá se ve cuadrado 1 entre 1, ¿no? Sería 1.2, ¿no? Entonces, es ligeramente diferente, ¿ya? No es la formulación de Terzaghi, bueno, basada en la formulación de Terzaghi, ¿no? Quiero decir los factores que se está empleando aquí, ¿no es cierto? Bien, sin embargo, habíamos dicho también de que podemos incrementar factores, por ejemplo, el factor de compresibilidad, ¿no? Que habíamos dicho que degrada el coeficiente em, que corrige la cohesión y la fricción de acuerdo al criterio de Tesalli, ¿no? Para el caso de arenas podríamos emplear una relación, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta de acá, ¿no? O una gráfica, ¿no? Propuesta en este caso por Bessig en el 70, ¿no es cierto? O también propuesta por Bessig incluir factores de compresibilidad, ¿no? Entonces, los factores de compresibilidad van a multiplicar solamente o directamente a cada uno de los términos, ¿no? ¿No es cierto? Bien. Entonces, adicionalmente, debemos considerar la adición de diferentes factores, por ejemplo, factores de proximidad a un talud, factores de inclinación de la base de la cimentación, etcétera. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y hasta ahí hemos visto. Ujú. Muy bien. ¿Todo claro? ¿Una pregunta está ahí? Hola, buenas tardes. Bueno, sí, digo. Disculpe, ayer no estuve, de la clase pasada no estuve y me surgieron algunas dudas revisando el material. En el tema de asentamiento, tal vez lo puede visualizar para verlo. A ver, aquí. Ajá, hoy hablo que todo se rige con la distorsión angular y que cada caso debe particularizarse, ¿no? Puso que el asentamiento diferencial máximo es 1.6 centímetros para ese ejemplo que dio. Ujú. O sea, lo que yo entiendo es que tal vez por decir un asentamiento en la zapata A que sea 3 centímetros, en la zapata B que sea 3.5, sí cumpliría. Entonces, ese criterio que utilizan de 1 pulgada, entonces realmente no es válido, ¿no? Ya. Así es, entonces, basado en los números sí cumpliría, pues. Ahora, pero en la ingeniería práctica no sucede, ¿no es cierto? No sucede que tenga un comportamiento algo así, ¿no? En todo caso, si es que tiene un comportamiento de esa manera, ya el tratamiento es diferente, ¿no? Ya sería asentamiento por consolidación y ahí los cálculos son diferentes, ¿no? Ya, pero eh, sí, así es. Con 1 pulgada no se verifica, sino con la distorsión angular, ¿ya? Con la distorsión angular, ¿cómo se verifica? ¿De acuerdo? Ese asentamiento T máximo menor a 2.1 centímetros que le puso, se refiere al asentamiento del apoyo B o del apoyo o de la zapata A. No. Acá hemos hecho en el ejemplo de que el alfa tiene que ser menor que 1 entre 500, entonces con esa longitud hemos encontrado que el asentamiento diferencial tiene que ser menor que 1.6 centímetros, pero de ahí hemos dicho de que en el caso de que sean suelos granulares, para suelos granulares, para suelos granulares, el asentamiento diferencial se puede estimar como el 75% del asentamiento total. Entonces, por eso hemos dicho acá que el asentamiento diferencial, ¿no? Por eso dijimos acá que entonces este asentamiento diferencial es el 75, acá está, bueno, es el 75% del asentamiento total.
¿no? Y acá lo reemplazamos y 1,6 lo dividimos, pues, ¿no? Entre 0,75 y resulta que el asentamiento total debe ser menor que 2,1 centímetros, ¿no? Así es. Ese asentamiento total se refiere al asentamiento de cualquiera cualquiera de las zapatas, máximo. O sea, si el criterio para ese caso en particular, no el de 1 pulgada. Claro, para este caso en particular, para este caso en particular, así es, así es, así es, así es. Para este Y caso en otra, particular, la pata mayor más cargada debe asentarse menos que este número, ¿no? Así. Dije, otra consulta que me surgió es que, por ejemplo, entonces un estudio de mecánica de suelos tendría que hacer una calicata para cada zapata o ver el caso más crítico, que supongo sería donde la distancia de apoyos es la más corta, ¿no? Y sus capacidades son distintas, capacidades admisibles. Ya, la ubicación en planta, como hemos comentado, la ubicación en planta, como hemos comentado, me parece que en la primera sesión, no, depende de diversos factores, ¿ya? Depende de diversos factores, no solamente explícitamente debajo de una zapata cargada se va a hacer una calicata, ¿no? Supóngase en el caso, por ejemplo, de que está cerca un talud, un macizo rocoso, hay una superficie de suelo, ¿no? Y usted tenga que decidir entre acá y aquí, ¿no? Entonces, acá usted va a decir que está cerca la roca, probablemente llegue a una menor profundidad, ¿no? A pesar de que por acá hay mayor carga, ¿no? Y acá ya hay menos carga, pero tiene más información. Entonces, la selección no depende explícitamente de la ubicación, ¿ya? Pero es el criterio más importante. Entonces, de donde va a estar aplicada la mayor carga, ahí tenemos que investigar, ¿no? Pero no es rígido, ¿no? No es rígido. A partir de ahí podemos, de acuerdo a cierto criterio, mover la ubicación de la calicata o los ensayos directos, ¿ya? Así es. Pero es importante caracterizar la zona donde va a estar la aplicación de mayor carga. Así es. Ok, ingeniero. Una última consulta, tal vez. Y si eso pasa, ese criterio del ángulo de distorsión angular, este es usando una luz entre apoyos para temas de muros de contención, ¿cómo se ve? Como entre muro de contención. Ajá, cuando es muros de contención, que serían zapatos, corridas, ¿cómo se vería el tema de la distorsión angular? Ah, ya. Para la distorsión angular, para el caso de muros, no, ahí no sería distorsión angular, ahí sería con un asentamiento máximo, ¿no? Con un asentamiento máximo. Entonces, ahí no calcularíamos la distorsión angular, sino calcularíamos cuál es el asentamiento máximo, ¿no? Entonces, ahí el problema es ligeramente diferente, ¿no? Ahí el problema es ligeramente diferente. Primero se calcula la capacidad admisible y luego calculamos el asentamiento como función de esta carga que le hemos aplicado, ¿no? Y este asentamiento lo comparamos con el asentamiento máximo. El asentamiento máximo aquí ya lo definimos como dependiendo de acá sí sería o 1 pulgada o 2 pulgadas, ¿no? Dependiendo de la cimentación del muro, ¿no? Así es, ¿ya? Ya, ingeniero, excelente. Muchas Hablar gracias de por la calcular, información. pues, ¿no? Así es, ya. Bien, muy bien, vamos a ver entonces, continuamos. Muy bien. Moviendo toda la cámara.
Ingeniero, su audio está apagado. Sí, sí, cierto, está apagado, está apagado. Eh, ya, ya está nuevamente, qué extraño, qué extraño. Ya, bien. Entonces, lo que estaba comentando acá, que podremos ubicar, es posible ubicar un ensayo directo dentro de la zona de influencia, por ejemplo, calculando esta longitud en donde potencialmente se desarrollaría una superficie de falla, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos que, supongamos a manera de ejemplo, ¿no? Supongamos a manera de ejemplo que el ancho de la cimentación son 5 metros, por ejemplo, ¿no? Supongamos que el ancho de la cimentación son 5 metros, es una losa de 5 metros, ¿de acuerdo? Y el ángulo de fricción interna, supongamos que sea 30 grados. Entonces, la longitud en la que se desarrolla sería 5 por la cotangente, ¿no es cierto? De 45 menos 30 entre 2, ¿no es cierto? Muy bien, por E elevado a la pi medios por tangente 30, ¿no? Entonces, operando, aquí L resulta 21,4 metros, ¿no? Esto quiere decir que la longitud en la que se desarrolla, o sea, potencialmente se desarrollaría es 21,4, ¿no? Lo cual es una idealización, lógicamente, ¿no? Pero dentro de este rango máximo, ¿no? Incluso menos, obviamente, podremos ubicar el ensayo, ¿no? Dentro de la zona de influencia, ¿ya? Muy bien, muy bien. Vamos a ver, entonces, vamos a ver lo siguiente. Continuamos con el desarrollo, ¿no? Entonces, ya hemos visto que hemos incluido, ¿no? En el informe los ensayos de campo, ensayos de laboratorio, ¿no es cierto? Y ahora estamos desarrollando el cálculo de la capacidad de carga, ¿no? De cimentación superficial. Ahora, en el caso de que la cimentación presentara cargas aplicadas excéntricamente, lo cual significa que que la carga aplicada a la cimentación está, entre comillas, llegando de acuerdo a un metro, de acuerdo con un momento en la cimentación, ¿no es cierto? Entonces, este momento que es aplicado es equivalente a una carga aplicada por una excentricidad, ¿no es cierto? Bien, entonces, la excentricidad que se puede aplicar o la excentricidad puede desarrollarse en ambas direcciones en la geometría de la cimentación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la dirección de B o en la dirección de L, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, supongamos que esta es la geometría. Acá sería L, acá sería B. ¿Ya? Supongamos que esta es la geometría de la cimentación, acá es ancho B por L, entonces una excentricidad en la dirección de L paralelo a L, o una excentricidad en la dirección de B paralelo a B, ¿no es cierto? Causado por un momento alrededor de este eje, ¿no es cierto? Y causado por un momento alrededor de este otro eje también, ¿no? Entonces, en el caso de que la cimentación esté cargada excéntricamente, se debe verificar se debe verificar que idealmente toda la cimentación esté en contacto con el suelo de fundación, ¿no? Es decir, que este número sea mayor a cero, ¿no? Lo cual implica que 6 veces la excentricidad en B, ¿no es cierto? Dividido entre B más 6 veces la excentricidad en L dividido entre L sea menor a uno, ¿no es cierto? Muy bien, entonces vamos a verificar esta desigualdad, ¿no es cierto? Para garantizar teóricamente de que toda la cimentación se encuentra en contacto con el suelo y no hay ninguna zona que se haya, entre comillas, levantado, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo podemos entender lo siguiente, ¿no? Presten atención. La carga aplicada con una excentricidad, la carga aplicada con excentricidad, tanto en la dirección de B o en la dirección de L, va a provocar que que las presiones que se transmiten al suelo sean diferentes y por lo tanto que la respuesta del suelo tenga un diferente valor también, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que la carga se aplica, en el caso de que la carga se aplica sin excentricidad, ¿no? Entonces,
la respuesta del suelo, la respuesta del suelo, ¿no es cierto? La respuesta del suelo, la respuesta del suelo es uniforme, ¿no es cierto? Sería la misma carga aplicada entre el área de la cimentación, ¿no es cierto? Bien, muy bien, pero en el caso de que la carga se aplica con una excentricidad, entonces se entiende de que un lado va a recibir una mayor carga, ¿no es cierto? Y si un lado recibe una mayor carga, por lo tanto, va a responder también con un mayor valor, ¿no es cierto? Y que respecto de otro lado, ¿no es cierto? Sería algo así la distribución de presiones, por ejemplo, ¿no? Para este caso en el que la carga se aplique con una excentricidad, ¿no? Bien, entonces, en el caso de que la carga se aplique con una excentricidad, vamos a tener que realizar una corrección o podremos incluir factores debido a la excentricidad, ¿ya? Bien, de la siguiente manera, entonces, un procedimiento para determinar o para incluir la excentricidad es el siguiente. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, mediante la formulación de Meyerhoff, que es una formulación, como ya hemos visto, similar a la formulación de Hansen o Bessig, etcétera, ¿no es cierto? Eh, Mediante la formulación de Meyerhoff vamos a poder estimar la capacidad de carga, último capacidad de carga, con excentricidad. ¿De qué forma? Simplemente multiplicando la capacidad última por la excentricidad en el sentido de B por la excentricidad en el sentido de L. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, estos factores de excentricidad, ¿de qué dependen? Dependen de la excentricidad, lógicamente, y de las dimensiones, ¿no es cierto? Entonces, en el caso de que el suelo sea cohesivo, en el caso de que el suelo sea cohesivo, entonces, los factores de corrección son los que se muestran, ¿no? Y en el caso de que solo sea no cohesivo, estos serán los factores de corrección, ¿cierto? Bien, muy bien. Entonces, de esa manera podemos incluir la excentricidad, ¿no? Adicionalmente, podemos incluir excentricidad mediante un ancho efectivo y un largo efectivo. Entonces, mediante un ancho efectivo o un largo efectivo, ¿de acuerdo? Podemos incluir o podemos hacer participar la excentricidad mediante la obtención de los factores de forma, ¿ya? Los factores de forma con dimensiones corregidas o reducidas, ¿no? Y el tercer término también de la fórmula de capacidad de carga, ¿no? Con un ancho reducido que sería B asterisco o B prima, B menos 2 veces la excentricidad, ¿no? Análogamente para L, ¿cierto? Bien. Entonces, luego de esto el procedimiento para estimación de los factores de forma, en este caso, será mediante los parámetros corregidos y los factores de profundidad con las longitudes sin corregir originales, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego de eso continuamos con el cálculo mediante procedimiento de Hansen o Basic, ¿no es cierto? Tomando en cuenta las modificaciones indicadas en los ítems anteriores, ¿no? Así es, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, un momentito, otro un poco de agua. Un momentito.
Bien, muy bien. Vamos a ver, entonces estamos diciendo de que podemos incluir los factores de compresibilidad, ¿de acuerdo? ¿Ya? Vamos a ver entonces. ¿Ya? Bien, entonces de forma rápida esta parte, ¿no? Para determinar la excentricidad, esto lo podemos hacer mediante el análisis estructural. Con eso podemos determinar los momentos en los cuales llegan, entre comillas, a la cimentación, ¿no es cierto? Y dividido entre la carga aplicada, obtendremos el valor de la excentricidad, ¿no es cierto? Tanto en ambas direcciones. Y esta excentricidad debe considerarse, ¿no es cierto? Además, para verificar que se cumpla que este número sea menor a uno, ¿no? Lo cual significa que toda la cimentación se encuentra cargada, ¿no? Muy bien, muy bien. Luego, para calcular la capacidad de carga, ¿no? Simplemente lo que podemos hacer es incluir los factores de corrección por excentricidad, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, o si no, también podemos emplear otros procedimientos de Hansen o Bessey, por ejemplo, para determinar, para incluir la participación de la excentricidad mediante un B asterisco o un B reducido, por ejemplo, que sería el ancho de la cimentación menos dos veces la excentricidad en B, o un L reducido, que sería el ancho de la cimentación menos dos veces el 100L, ¿no? Entonces, de esta manera podemos introducir, pero sería solamente en esta parte, ¿no? En el tercer término de la fórmula de capacidad de carga, en el tercer término aquí, además, para calcular los factores de forma, ¿no? Estos factores de forma, ¿de acuerdo? Estos factores de forma los vamos a calcular con el B asterisco y L asterisco o L prima o reducido, ¿no? Pero para los factores de profundidad sí obtendremos las, sí los simplearemos el B por L original, el B y el L original, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver entonces. Adicionalmente, tenemos que incluir o podemos incluir la capacidad de carga en suelos estratificados, ¿no? Por ejemplo, en este caso la norma no indica qué pasa si un suelo es estratificado, ¿no? Cómo tenemos la capacidad de carga, ¿no? Entonces, también vamos a poder obtener la capacidad de carga en suelo estratificado, pero lo que tendríamos que respetar, bueno, no está en esta parte, lo que tendríamos que respetar es el criterio de la norma en el sentido de que si el suelo es cohesivo, los dos últimos términos desaparecen y si el suelo eh, es friccionante, el primer término de la fórmula de capacidad de carga también desaparece, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, basado en este principio, vamos a poder obtener ya vamos a poder emplear diferentes relaciones para obtener la capacidad de carga en suelo estratificado, ¿ya? Por ejemplo, ahora no vamos a profundizar en las formulaciones, ¿de acuerdo? Sino estamos mostrando que podríamos emplear, ¿ya? Diferentes conceptos, miren, por ejemplo. Acá se muestra o se mencionan tres casos, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Porque hay diversas formas como podemos incluir la participación del suelo estratificado, ¿no? Ahora, siempre vamos a incluirlo, no siempre también, ¿no? Tendríamos que analizar el bulbo de presiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un suelo, por ejemplo, ¿no? Está conformado por varios estratos, ¿no? Está conformado por varios estratos, ¿no? Entonces, supongamos, idealmente, que se aplique una carga superficial, ¿no es cierto? Entonces, y acá a una profundidad hay un suelo diferente, ¿no? Entonces, para analizar la influencia de este suelo, para comenzar, tendríamos que analizar si el bulbo de presiones idealmente alcanza, ¿no? Aproximadamente este suelo, ¿no? Este suelo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo definimos? Podríamos considerar un criterio del 10% de la carga aplicada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La influencia del 10% de la sobrecarga, ¿no? Aproximadamente esa profundidad es 1.5 veces el ancho de la cimentación, ¿no? Aproximadamente, ¿no?
pero eso lógicamente va a depender del tipo de cimentación, ¿no? Entonces, si hay un estrato a una mayor profundidad, es probable de que no participe en el cálculo de la capacidad de carga, ¿no es cierto? Bien, entonces esto basado en de la forma como resuelve Tresagui, ¿no? Que mediante la superficie, mediante un problema de empujes y asumiendo una superficie de falla de determinada geometría, ¿no es cierto? Bien. Por ejemplo, en este caso vemos acá tres casos, ¿no? Cimentación sobre arcillas estratificadas, ¿no? Ángulo de fricción igual a cero. Es acá la capa superior es más débil que la capa inferior, ¿no? Es decir, la capa superior, ¿no? Tiene una cohesión que es una cohesión no de nada menor que la cohesión no de nada del estrato inferior, ¿no? Luego la capa superior es más fuerte que la capa inferior, ¿no es cierto? En este caso también, caso uno a o uno b, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso, donde lo podemos ver, vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Esto es de esta referencia originalmente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, acá en esta gráfica se muestra la diferentes estratos con valores de cohesión diferentes, ¿no? Entonces la influencia de la superficie de falla en este caso se encuentra dentro de estos estratos, ¿no? Dentro de estos estratos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en estos casos, ¿cómo se modifica? ¿No? ¿Cómo se modificaría? ¿Cómo se modificaría la capacidad de carga? ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, se modificaría de esta manera, ¿no? Dependiendo de CR, donde CR es la razón entre la cohesión no drenada del suelo inferior o superior, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, si es menor a 1, menor o igual a 1 o mayor a 1, ¿cierto? Dependiendo de esto, dependiendo de esto, podemos obtener nuevos factores, ¿no es cierto? En este caso, NC en función de N1 y N2, que está en función del ancho de la cimentación, y en función de D1 y D2, que sería, bueno, D1, que sería el espesor o la potencia, de C1 medido desde el nivel de fondo de cimentación, ¿no? Entonces, ahora no profundizaremos, como ya se ha comentado, en los números que resultan de operar con un ancho y con una geometría. Ahora es importante que entendamos de que podemos incluir concepto de suelos estratificados, ¿no es cierto? Suelos estratificados, pero tomando en cuenta la suposición de la norma, ¿no es cierto? De separar la respuesta a un suelo cohesivo o la respuesta a un suelo friccionante. ¿No? ¿Ya? Bien. Ahora veamos el asentamiento. Bien, hasta aquí todo claro. Bien, muy bien. Vamos a ver ahora el asentamiento. Bien, vamos a ver. En relación con el asentamiento. Bien, vamos a ver entonces. En relación con el asentamiento, la norma peruana dice que podemos emplear cualquier formulación aceptada por la mecánica de suelo. Entonces, eso lo menciona explícitamente, ¿no? Lo hemos visto también. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Un momentito. Ya acá está.
¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que menciona, podemos emplear formulaciones aceptadas por la mecánica de suelos, ¿no? Entonces, ahí dependerá del profesional responsable cuál formulación se puede emplear, ¿no? Entonces, a continuación le voy a mostrar dos formulaciones que podemos emplear, una es más sencilla que la otra, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, vamos a poder emplear ambas, de preferencia la segunda, que va a incluir la rigidez de la cimentación y además el espesor de la cimentación y además el incremento de la rigidez con la profundidad, ¿ya? Muy bien, entonces, para comenzar podremos estimar el asentamiento, ¿de acuerdo? Mediante la formulación del asentamiento elástico inmediato, ¿ya? En esta formulación del asentamiento elástico inmediato lo determinamos en función de unos factores, factores de forma, factores de profundidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá tenemos un factor de forma, factor de profundidad. Este alfa dependerá de la ubicación desde donde se va a calcular el asentamiento. ¿Ya? Entonces, en el caso de que se calcule en el centro, alfa es 4. En el caso de que se calcule en una esquina, alfa es 1. O en un borde, alfa es 2, ¿no? Entonces, ¿por qué hace una división de entre 4, 2, etcétera? Es porque este asentamiento es causado, o mejor dicho, es calculado a partir del incremento de esfuerzo, ¿no? Un incremento de esfuerzo causa un asentamiento, ¿no? Y en el incremento de esfuerzo, calculado de acuerdo a la teoría de Boussinesq, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía para estimar el incremento de fuerza en el centro, ¿no? Divide entre 4, ¿no? Se divide entre 4 y se multiplica, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? En el centro entre 4, ¿no? Entonces, es la fórmula del asentamiento elástico inmediato, ¿ya? Se ha desarrollado a partir del cálculo del incremento de esfuerzo basado en la teoría de la elasticidad, ¿ya? Bien. Vamos a ver entonces cuáles serían los factores que vamos a emplear. ¿Ya? Acá está la relación, ¿de acuerdo? Que es de la presión transmitida por el ancho de la cimentación, 1 menos Poisson a la cuadrada entre modo de elasticidad. Este es el alfa, que ya habíamos dicho que sería, si es en el centro es 4, si es en el borde es 2, si es en una esquina es 1, ¿cierto? Muy bien. Entonces, alfa ya lo conocemos. Bien, algo importante también, antes de mencionar acá, algo importante es en relación a la forma como obtenemos el módulo de elasticidad, ¿no es cierto? Entonces, este parámetro es el más importante en los cálculos de deformaciones. Es el parámetro más importante porque influye directamente en la carga aplicada, más que el ancho de la cimentación o la relación de Poisson, ¿no? Un valor alto del módulo de elasticidad significa menos deformaciones, ¿no? Y viceversa, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿cómo podemos estimar el módulo de elasticidad? Bien, el modo de elasticidad, ¿ya? El modo de elasticidad se puede estimar mediante correlaciones con el SPT, correlaciones con el ensayo de placa de carga, ¿ya? Se puede obtener también eh, mediante ensayo de geofísica, no se recomienda, como ya se indicó, emplear valores para el cálculo del modo de elasticidad. Lógicamente, mediante ensayo presiométrico, ¿ya? Mediante ensayo CPT también, etcétera. Otros ensayos más, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, tendremos aquí este factor IS, que es un factor de forma, ¿no es cierto? Que depende de I1 y de I2. I1 y 2 depende de la geometría de cimentación. Fundamentalmente, I1 y I2 depende de la geometría de la cimentación, ¿de acuerdo? Y va a depender de la profundidad. Entonces, estos factores de profundidad lo podremos estimar dependiendo de la relación de Poisson, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa esto?
significa cuál sería el comportamiento que tendría este suelo o este material, ¿no? Tendría un comportamiento de deformación volumétrica o no presentará deformación volumétrica, al menos al inicio, ¿no? Entonces, de acuerdo a la relación de Poisson, si la relación de Poisson es, por ejemplo, 0,5, entonces, o menor a 0,5, 0,499, entonces podremos emplear alguna de estas curvas en función de la razón L entre B, ¿no? ¿No? En función de la razón L entre B, ¿ya? Luego de esto tendremos acá el factor de forma y F, ¿no? ¿Ya? Bien. Ahora, en el caso de suelos granulares, por ejemplo, podríamos emplear esta relación, ¿no? Pero esto acá es para Poisson 0,35, ¿no? Que en realidad no es un parámetro de suelo granular, es 0,35 o 0,3, ¿no es cierto? Este es un parámetro basado en la teoría de la elasticidad, ¿no es cierto? Obtenido para pequeñas deformaciones, que significa la variación o la razón de las deformaciones horizontal y vertical, ¿no es cierto? Y en el caso de que la relación de Poisson sea cercana a 0,5, significa de que el suelo no tiene o no presenta cambio volumétrico, ¿no? Típicamente en una condición de corto plazo o una condición inicial para suelos cohesivos saturados, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Bien. Entonces, luego de esta relación también podremos emplear otra relación. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente relación que voy a mostrar considera la rigidez de la cimentación, el peralte de la cimentación y el endurecimiento del suelo con la profundidad. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver entonces. Esta relación es la siguiente. Voy a copiar algunas imágenes y luego voy a proceder a explicar. Ajá, ajá. Voy a terminar de copiar y explico. Bien, vamos a ver, en este otro procedimiento, como estábamos diciendo, vamos a considerar la rigidez de la cimentación, el peralte de la cimentación y el endurecimiento, ¿no es cierto? Bien, entonces, para esto, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es obtener un ancho efectivo y este ancho efectivo es función de la geometría de cimentación B y L, ¿cierto? Bien, entonces, luego de esto, este es el ancho efectivo, ¿no? Ahí está, ancho efectivo o equivalente, ¿de acuerdo? O ancho equivalente a la cimentación o ancho efectivo, ¿ya? Muy bien, entonces luego de esto tenemos acá la geometría de la cimentación, ¿no es cierto? Que tiene un peralte T, como estamos viendo, tiene un peralte T, un ancho B de B efectivo, ¿no? Y una rigidez de la cimentación es su F, ¿está viendo acá? ¿No? Entonces, esta rigidez de cimentación es su F.
¿no? Que no considera las anteriores formulaciones, ¿no? Entonces en esta relación sí lo considera, ¿no? Porque la carga aplicada, que al final es una energía, va a producir una deformación no solo en el material, ¿no es cierto? Producirá una deformación también, no solo en el suelo, perdón, producirá una deformación en el material, ¿no? Entonces, y la deformación en el material no es causado por, no es causado por una fuerza sobrante, entre comillas, ¿no? Es causado por parte de esta energía, ¿no? Entonces, como esta energía no se puede disipar en términos de energía, entonces el asentamiento que se obtenga tenderá a ser ligeramente menor, ¿no es cierto? Considerando además que se incrementa la rigidez con la profundidad, ¿no? Típicamente el incremento de la rigidez con la profundidad se presencia en suelos granulares, ¿ya? Entonces, este es el incremento de la rigidez con la profundidad, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿cómo podemos estimar el incremento de la rigidez con la profundidad? Esto lo podemos estimar mediante ensayo de geofísica, ¿ya? Mediante ensayo de geofísica, pero habiendo calibrado el modo de elasticidad en superficie con ensayo directo, ¿no? Entonces, con ensayo de geofísica, pero ¿no? Habiendo calibrado, habiendo calibrado el módulo de elasticidad o los diferentes valores del módulo de elasticidad, ¿no? Se entiende que no es un número, ¿no? El módulo de elasticidad, habiendo calibrado el módulo de elasticidad con un ensayo directo en superficie, ¿ya? Bien, entonces, este ensayo directo en superficie ya hemos visto cuál puede ser, ¿no? Ensayo de placa de carga o puede ser también ensayos de SPT, etcétera, ¿no? ¿Cierto? De SPT va a proporcionar incremento de la rigidez con la profundidad, ¿no? Entonces, el asentamiento va a ser igual a la carga aplicada, ¿no es cierto? Multiplicado por el ancho efectivo y por los factores IG, IF y E, ¿ya? Donde IG, ¿qué cosa es? IG es el factor de influencia, ¿ya? Para la variación del modo de elasticidad del suelo, ¿de acuerdo? Que es una función eh, ahora vamos a ver la relación, ¿no? De beta, donde beta es la rigidez la rigidez acá inicial en superficie, no, a nivel de fondo de cimentación, ¿no es cierto? Etcétera, ¿no? Y F es un factor de corrección o rigidez de la cimentación, ¿cierto? Y E sería un factor de corrección por empotramiento de la cimentación, ¿cierto? Entonces, este factor IF de corrección por rigidez de la cimentación, como su nombre lo dice, lo va a corregir por la rigidez de la cimentación, ¿no? Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a pi cuartos más uno entre todo ese número, ¿no es cierto? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, eh, y acá como estamos viendo de qué depende, ¿no? Este es el modo de elasticidad del concreto, ¿no? Si es que la cimentación es típicamente de concreto, ¿no? Este es el modo de elasticidad concreto, ¿no? Modo de elasticidad concreto, ¿no es cierto? Tendremos además esta rigidez. Esta es una rigidez obtenida en superficie, ¿no es cierto? O una rigidez inicial, etcétera, ¿no? T sería el peralte de la cimentación, ¿no? Acá está, ¿cierto? Bien. Análogamente, el factor de corrección por empotramiento, ¿ya? Y va a depender del ancho efectivo, del fondo de la cimentación, ¿no es cierto? Y de la relación de Poisson, ¿no? La relación de Poisson. Entonces,
El factor IG, de acuerdo al factor IG, que es un factor de la influencia del modo de elasticidad eh, con la profundidad, se va a poder estimar de acuerdo a estas curvas, ¿ya? Entonces, ingresando con el valor de la rigidez inicial, ¿no? Entre K sería la rigidez inicial entre K, ¿no? Entre el ancho de la cimentación, ¿no es cierto? Luego ingresamos a una de estas curvas de la razón H entre el ancho de la cimentación B. H sería el espesor de todo el estrato, ¿cierto? Mm, mm, Vamos a ver entonces. Bien, hasta aquí todo claro. Bien, entonces, como estamos viendo, mediante esta relación podemos estimar de forma más precisa o más realista el asentamiento, ¿no? Igual esta formación está basada en la teoría de la elasticidad. Entonces, muy bien. Ya, entonces, como el parámetro del modo de elasticidad, ¿no? Es crítico para el cálculo de asentamientos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podremos estimar los diferentes valores de modo de elasticidad? Por ejemplo, acá se muestra algunos procedimientos, ¿no es cierto? Ensayo de compresión también en laboratorio, vamos a poder obtener el modo de elasticidad, ¿ya? Ensayo de compresión triaxial, como ya se dijo en laboratorio, ¿no? ¿Ya? Luego, eh, del ensayo de compresión axial no confinada, ¿no es cierto? Luego de las mediante correlaciones del ensayo CPT, ¿no? CPT, ensayo presiométrico, ¿no es cierto? Entonces, mediante correlaciones aplicadas a ensayos eh, de campo, por ejemplo, como el SPT, etcétera, ¿no? O CPT, ¿no? Correlaciones, ¿no es cierto? O ensayo de placa de carga, ¿no? ¿Ya? Bien, por ejemplo, a continuación voy a mostrar solamente a manera de ejemplo algunas correlaciones, ¿no? Por ejemplo, de la molaticidad en función del número de golpes del SPT, por ejemplo, ¿no? En el campo sería acá, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá también, ¿no? Esto acá menciona el autor solamente característico para arenas en condición saturada, etcétera, ¿no? Es decir, las correlaciones que se muestran son eh, únicamente basadas en el módulo de elasticidad, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, vamos a ver. Bien, entonces, de esta manera vamos a verificar el asentamiento mediante el criterio de asentamiento, habiendo calculado la capacidad de carga, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, entonces pasaremos a lo siguiente, ¿de acuerdo? Que sería cimentaciones profundas, ¿no es cierto? Muy bien, cimentaciones profundas, ¿eh? Bien, todo claro hasta aquí.
Bien. Bien. Entonces, por ejemplo, podremos también emplear, o si no, obtener, podemos tener módulo de triaxial, entre comillas, ¿no? A partir del ensayo edométrico, ¿no? Entonces, a partir del ensayo edométrico o ensayo de consolidación. Entonces, a partir del ensayo de consolidación, por ejemplo, en función de la relación de Poisson, ¿no? eh, podremos obtener el módulo de elasticidad como si fuera el ensayo triaxial, ¿no? Que se este de acá, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es lo mismo que se indica hasta acá, ¿cierto? Bien, vamos a ver. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, ¿todo claro hasta aquí? Bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Ya hemos visto cimentación superficial. Hemos visto que podemos obtener el modo de elasticidad mediante ensayos del SPT de diferente tipo. Y podremos obtener mediante correlación, ¿no? Pero esto es solamente a manera de ejemplo, ¿no? A manera de ejemplo mediante ensayos directos, ¿ya? O si no, también podremos obtener un módulo de elasticidad del ensayo como si fuera, entre comillas, el triaxial a partir del módulo edométrico. El módulo edométrico lo tenemos del ensayo de consolidación, por ejemplo, ¿no? Entonces, este es el módulo edométrico, que es obtenido. Que es obtenido del ensayo de consolidación o el ensayo edométrico, lógicamente, ¿no es cierto? En la que se permiten las deformaciones solamente en el sentido vertical, ¿no? Entonces, del ensayo edométrico, el comportamiento de deformación en el sentido vertical y el incremento de esfuerzo, ¿no es cierto? Tendremos una curva diferente que el ensayo triaxial, ¿no? Entonces, entonces, para determinado nivel de deformaciones que sería equivalente, para determinado nivel de deformaciones que sería equivalente a la deformación eh, donde se requiere el módulo de elasticidad, entonces acá se podrá estimar el módulo edométrico, ya que será tangente a este punto, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, este módulo, ¿no? Reemplazamos acá y obtenemos este otro módulo, ¿no es cierto? Bien. Bien, vamos a hacer un breve receso, 5 minutos, 8 minutos, por favor, y retornamos, ¿ya? Breve receso y regresamos.
Bien, vamos a ver, pongamos entonces, vamos a ver. Muy bien. Bien, continuamos entonces con lo siguiente, que sería cimentaciones profundas, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de que se diseñe cimentación superficial, ¿no? Este capítulo sería el análisis de ingeniería o el trabajo de gabinete, ¿no es cierto? Sería el diseño de cimentación superficial, perdón, que consiste, perdón, que consiste en la verificación del criterio de carga, ¿no? Y el criterio de servicio, ¿no? Eh, o también se puede realizar cimentación profunda en el caso de que no cumpla el criterio de carga o el criterio de servicio, ¿no? Entonces, vamos a ver, en esta parte, la norma S050 indica lo siguiente, ¿no? Que en el caso ¿en qué caso se va a emplear cimentación profunda? Cimentación profunda, ¿ya? Se va a emplear en el caso de que no cumpla el criterio de carga, o sea, de que dice acá, genere una capacidad de carga que no permita obtener los factores de seguridad indicados en el artículo tal, ¿no? Es decir, en otras palabras, esto quiere decir cuando no cumple el criterio de carga, ¿no? O también dice cuando los asentamientos o cuando los asentamientos generen asentamientos diferenciales mayores a los indicados en el artículo tal, ¿no? Entonces, esto segundo quiere decir o cuando no cumpla el criterio de servicio, ¿no? Cuando no cumple el criterio de carga o cuando no cumple el criterio de servicio. Entonces, en esos casos, luego de realizar luego de realizar las modificaciones tanto al ancho como a la geometría, como a la profundidad de la cimentación y no cumple los requerimientos de la carga aplicada, ¿no es cierto? Entonces, en este caso se puede proponer cimentación profunda, ¿ya? Luego, también se puede proponer cimentación profunda en el caso de que los suelos en el que el suelo de fundación sea un suelo altamente compresible o algunos suelos especiales, como por ejemplo suelos expansivos, colapsables, suelos licuables o suelos erosionables, ¿ya? Bien, vamos a ver. Muy bien. Entonces, en el caso de cimentación profunda, la cimentación profunda, a diferencia de la cimentación superficial, va a transmitir cargas no solamente a estratos de mayor profundidad debido a la punta, ¿de acuerdo? No solamente transmitirá cargas a estratos de mayor profundidad debido a la punta del pilote, sino también que va a soportar cargas debido a la fricción lateral del pilote y el suelo de fundación, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el sistema o el mecanismo de transferencia de carga de un pilote, ¿de acuerdo? El mecanismo de transferencia de carga de un pilote, ¿ya? El mecanismo de transferencia de carga de un pilote, ¿ya? Es tanto por punta o por fricción. Incluso se podría considerar en algunos casos solamente por fricción, ¿no? Supongan el siguiente caso, ¿no? Se tiene un depósito de suelo cohesivo, en este caso suelo arcilloso normalmente consolidado, ¿ya? De una potencia de 50 metros, por ejemplo, 50 metros, determinado por perforaciones y ensayos de geofísica, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, en ese caso la mayor parte de la profundidad del suelo tenderá a tener una rigidez y una resistencia similar, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces, no se aplicará la punta directamente en un suelo firme, entre comillas, ¿no? Sino siempre se desarrollará, en este caso, sobre una arcilla normalmente consolidada, ¿no es cierto? En ese caso, la mayor resistencia va a estar soportada por la fricción lateral que existe entre la arcilla y el material del pilote, más que en la punta, aunque la punta también va a soportar una carga, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar la capacidad de carga? ¿Cómo determinamos la capacidad de carga para cimentación profunda?
La capacidad de carga para cimentación profunda, en el caso de la norma peruana, no especifica qué formulación vamos a emplear para obtener. Sin embargo, lo que indica es que mediante esta relación podremos emplear las formulaciones basadas en basadas en la estática, es decir, basadas en la formulación de Terzaghi. Terzaghi resuelve para cimiento corrido, después se aproxima para cimentación circular, después se le incrementan factores, pero todas las formulaciones de cimentación superficial están basadas en la formulación original de Terzaghi, en la solución original de Terzaghi, ¿no? En el caso de cimentación profunda también, para calcular la capacidad de carga de cimentación profunda, se asume una condición similar, pero debido a las características particulares de esbeltez de un pilote, entonces se obtienen unos diferentes factores, ¿ya? Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo que para cimentación superficial, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver. Un momentito, voy a abrir la información. Un momentito. Ah, un momento. Bien, muy bien, muy bien. Vamos a ver entonces. Vamos a ver entonces de qué manera podremos obtener la capacidad de carga, ¿no? Vamos a ver. Entonces, la capacidad de carga. La capacidad de carga o la capacidad última de un pilote la podremos obtener mediante procedimientos de campo, ¿de acuerdo? Directamente aplicados en pilotes construidos, ¿ya? En campo, por ejemplo, prueba de carga estática, mediante prueba de carga estática, mediante prueba de carga estática o mediante procedimiento de hincado de pilotes, hincado de pilote, ¿ya? Que sería mediante una aplicación dinámica de energía. Entonces, luego también podremos obtener la capacidad última a partir del número de golpes del ensayo SPT. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del N también del SPT. Entonces, a partir del N del SPT de campo, lógicamente, ¿no? A partir del N del SPT. Luego de esto, luego de esto, la capacidad última lo podremos estimar a partir de las formulaciones estáticas, ¿no? Fórmulas estáticas, vamos a colocarlo. Fórmulas estáticas, entre paréntesis, las formulaciones de Meyerhof para cimentación profunda, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cuáles serían estas? Vamos a colocar de Meyerhof, pero acá entre paréntesis o slash o guión basic, ¿ya? Ya, muy bien. Bien, entonces, vamos a ver. Para determinar la carga por punta, para determinar la carga última o la capacidad de carga de un pilote, para determinar la carga última o la capacidad de carga de un pilote, se requiere ¿qué cosa? Se requiere la carga en la punta, ¿no es cierto? Y además se requiere la carga, la carga en el fuste o la carga lateral, ¿no es cierto? Y para obtener la carga por punta se requiere un valor de capacidad por punta, no por unidad de área, no por unidad de área. Esta carga por punta es en unidad de fuerza, ¿no? Tonelada o kilonewton. Y esta carga por fuste se requiere los diferentes valores de resistencia lateral o resistencia por fuste, ¿ya? De los diferentes estratos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo determinaremos la carga? Porque estamos viendo que la carga última depende fundamentalmente de la capacidad por punta y de los diferentes valores de resistencia lateral, ¿no es cierto? Entonces, de los diferentes valores de resistencia lateral y de la capacidad por punta,
vamos a obtener la capacidad última. Entonces, ¿cómo obtenemos la capacidad por punta para comenzar? O la capacidad nominal en la punta, ¿ya? Esto lo obtendremos mediante, o lo podremos obtener mediante la siguiente relación, ¿ya? Para comenzar, para suelos no cohesivos, ¿de acuerdo? Para suelos no cohesivos, es decir, para suelos friccionantes, la capacidad por punta lo podemos determinar mediante, ¿ya? Mediante los siguientes factores. Ahí está. Esta es la formulación para calcular la capacidad nominal por punta, ¿no es cierto? Sería B, gamma n gamma más Q n Q. Entonces, como vemos, tiene la misma forma de la formulación de Tersaghi, ¿no? CNC más Q n Q más un medio de B gamma n gamma, ¿no? Entonces, con las particularidades, como ya se dijo, de la esbeltez del pilote, ¿no? N, Q y N gamma son factores de carga, ¿de acuerdo? Gamma es el peso específico del suelo en la punta del pilote. Si el nivel freático se encuentra por encima del nivel de la punta del pilote, entonces este peso específico pasa a ser el peso específico sumergido. ¿Ya? Eh, este es el esfuerzo efectivo a nivel de la punta, factores de carga NQ y NC que dependen del ángulo de fricción. Y acá importante también, acá vamos a poder hacer participar el índice de rigidez. El índice de rigidez, ¿qué cosa es? Es un parámetro que cuantifica la razón entre el módulo de corte del suelo y de la resistencia al esfuerzo cortante. ¿Ya? Y se puede determinar a partir de esta relación directamente o a partir de esta, ¿no? Es lo mismo al final, ¿no? Porque E, módulo de Young entre 2 por uno más Poisson es igual al módulo de corte, ¿no? Esfuerzo efectivo tangente de phi, ¿no? Esto acá es la resistencia del esfuerzo cortante para suelos granulares, ¿no? Suelos no cohesivos, cohesión igual a cero, ¿no? Entonces tendremos que el índice de rigidez sería esta expresión, ¿ya? Pero es la misma, ¿no? Es la misma, ¿ya? Bien. Entonces, estos factores lo podemos obtener de las siguientes dos gráficas, ¿ya? Los factores de carga lo podemos obtener de las siguientes dos gráficas. Vamos a ver, entonces, en función del ángulo de fricción interno, ¿no es cierto? Ingresamos a esta gráfica e intersectamos al índice de rigidez y luego proyectamos al eje Y, ¿no? Y obtenemos acá factor N gamma o NQ, ¿no? Acá también le hacemos lo mismo, ingresamos con ángulo de fricción, intersectamos las líneas punteadas, luego proyectamos al eje Y, NQ, ¿no? Las líneas punteadas típicamente para D entre B mayor a 5, ¿no? D, profundidad de empotramiento y B, diámetro de pilote o ancho de pilote, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, muy bien. Vamos a ver. Entonces, de esta manera tenemos la capacidad por punta para suelos no cohesivos, ¿ya? Adicionalmente podremos obtenerlo en función del número de golpe del SPT, por ejemplo, mediante mediante esta formulación, ¿ya? Propuesto por estos autores, ¿no? Además, la formulación de Meyerhoff, etcétera, ¿ya? Bien. Sin embargo, tengamos en cuenta lo siguiente, ¿no? Tengamos en cuenta lo siguiente, que esto es un procedimiento realizado en gabinete, ¿no? Este es un procedimiento realizado en gabinete, ¿no es cierto? Este es un procedimiento realizado en gabinete. ¿Eso qué quiere decir? Que en la ingeniería práctica se ha cuantificado el máximo valor que puede llegar a tener aproximadamente por punta ya un suelo no cohesivo dependiendo de su compacidad. Es decir, si la punta se está ubicando sobre un suelo, si la punta se ubica sobre un suelo muy denso, por ejemplo, muy denso, entonces la capacidad de carga máxima deberá ser 10.000 kPa, ¿no? Como máximo llegará a 10.000 kPa, porque experimentalmente se ha demostrado en la ingeniería práctica, ¿no? Pero, por ejemplo, si usted realiza el procedimiento, calcula y le sale 20.000, deberá asumir este valor, ¿no? 10.000.
¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este es el procedimiento para determinar, de acuerdo a esta formulación, ¿no? La carga en la punta, ¿eh? La carga en la punta o carga nominal en la punta, ¿ya? Bien, en el caso de suelos no cohesivos, perdón, en el caso de suelos cohesivos, también podremos determinarlo de la siguiente manera. Ya, en el caso de suelos cohesivos, ¿no? ¿Cómo determinamos la carga en la punta? La carga en la punta lo podemos determinar multiplicando un factor NC por la cohesión no drenada. NC típicamente es 9, o si no, puede tomar otros factores dependiendo del valor de la cohesión no drenada. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, la cohesión no drenada, ¿cómo lo determinamos? La cohesión no drenada, ¿no? En una bibliografía está como SU o en otras como CU, ¿no? Entonces, ¿cómo determinamos la cohesión no drenada? Esto lo podemos cuantificar de diferentes formas, ¿no? Podemos cuantificarlo a partir del ensayo triaxial no consolidado no drenado. Podemos cuantificarlo a partir del ensayo de compresión axial no confinada, por ejemplo, ¿no? O también lo podemos obtener mediante correlaciones con el número de golpes del SPT, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la misma relación, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego, bueno, también es otra relación corregida para otras geometrías, pero típicamente los pilotes se encuentran en este rango por la geometría que la profundidad de empotramiento entre el diámetro es mayor que 3, ¿no? O que la profundidad de empotramiento típicamente es mayor que 3 veces el diámetro, ¿ya? Bien, entonces, esto para la resistencia por punta, ¿no? Entonces, la resistencia por punta lo podemos determinar como en suelos granulares mediante esta relación, ¿no? Pero considerando el índice de rigidez, ¿no? Y eh, para suelos cohesivos, para suelos cohesivos multiplicamos por la cohesión no ordenada, directamente por la cohesión no ordenada sería eh, 9 CU, ¿no? 9 CU, ¿cierto? 9 CU. Entonces, ¿y cómo tenemos la cohesión no drenada del triaxial U del ensayo de compresión axial no confinada, ¿no es cierto? También mediante correlaciones, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces. Bien. Ahora en relación con la fricción lateral. Entonces, la fricción lateral o la resistencia lateral lo podemos determinar mediante el método beta, de acuerdo en condiciones efectivas. ¿Ya? Entonces, la fricción lateral, ¿no? O fricción nominal también, ¿no? O fricción lateral, ¿no? Cualquiera, ¿no? Ya, esto lo podremos determinar, ¿no? Esta fricción lateral bajo dos tipos de condiciones de aplicación de carga, ¿no? ¿De acuerdo? Este puede ser basado en condiciones efectivas, ¿ya? O si no, basado en condiciones totales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a colocar acá efectivas totales, ¿no? Qué extraño. Vamos a ver entonces. A ver, un momentito.
Ya, entonces, ¿dónde está? Creo que lo borré. Ya, entonces, a ver, estábamos diciendo, creo que he borrado una parte acá. Ah, ya, vamos a ver. Acá está. Y entonces, la fricción, estábamos diciendo que lo podemos determinar, ¿no es cierto? En condiciones efectivas, ¿ya? ¿En qué caso emplearíamos condiciones efectivas? Cuando el suelo de fundación es un suelo granular o cuando se está haciendo un diseño en condiciones efectivas, ¿no? Entonces, ¿en qué caso se hace un diseño en condiciones efectivas, ¿no? En condiciones a largo plazo, por ejemplo, ¿no? Para suelos granulares o para suelos cohesivos con parámetros efectivos, ¿no? O vamos a colocar acá a largo plazo, ¿ya? Una condición a largo plazo, ¿ya? O drenado, ¿no? Para esto podremos emplear el método beta, ¿de acuerdo? Entonces, de acuerdo al método beta, la fricción nominal, la fricción lateral va a ser igual simplemente a beta por el esfuerzo efectivo, ¿no? Y en condiciones totales, ¿no? En condiciones totales sería en condiciones totales, ¿ya? Y en condiciones totales, ¿no? Se realizaría únicamente para suelos cohesivos, ¿no? Solamente para suelos cohesivos, ¿cierto? ¿Ya? Pero el análisis en condiciones efectivas sí lo podemos realizar para suelos cohesivos, pero considerando de que sería un análisis a largo plazo, ¿no? A largo plazo, ¿ya? Luego de que todo el exceso de presión de poros se haya terminado de disipar, ¿cierto? Bien, entonces, ¿en qué consiste acá? Beta por el esfuerzo efectivo y en condiciones totales se puede calcular la resistencia mediante alfa mediante el método alfa, ¿ya? Mediante el método alfa, ¿ya? Que consiste en simplemente multiplicar un factor de adherencia por la cohesión no drenada, ¿no? Acá tenemos un factor de adherencia, alfa, ¿ya? Y la cohesión no drenada CU, ¿no es cierto? Y mediante este método podemos determinar el método alfa en la fricción. O también podremos emplear el método lambda, ¿ya? También podremos emplear el método lambda. Entonces, ¿qué cosa es alfa? Alfa es un factor de cohesión o un factor de adherencia, ¿de acuerdo? Que se puede estimar en función de un uso, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Entonces, la, dependiendo de la cohesión ordenada, se obtiene un valor de adherencia, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, ¿ya? Muy bien, este alfa también se puede determinar mediante mediante la siguiente relación, ¿ya? Entonces, dependiendo si la cohesión no es nada es menor que el esfuerzo efectivo o mayor que el esfuerzo efectivo, se podrá emplear la formulación para alfa, cualquiera de esas dos, ¿no es cierto? La cohesión no es nada entre el esfuerzo efectivo en la condición normalmente consolidada. Acá se puede ingresar a esta gráfica, se intersecta, ¿no es cierto?, la curva, y luego se proyecta el eje Y, ese sería el factor de adherencia, por ejemplo, o el alfa, ¿no?
Entonces directamente se obtiene acá alfa CU, alfa por la cohesión ordenada, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver acá esta referencia. Para tener acá también el factor de adherencia, ¿ya? Este número, dice el autor, tiende a ser 0,2. Ese número, ¿no es cierto? Según la referencia, dice que se puede aproximar como 0,22. Está, ¿no? Y luego de esto tendremos el método lambda, ¿no? El método lambda también lo podemos emplear, pero este será en condiciones totales, ¿cierto? Y el método lambda, ¿en qué consiste? Entonces, simplemente consiste en multiplicar lo siguiente, ¿no? La resistencia lateral será la cohesión ordenada por 2 más el esfuerzo efectivo entre, mejor dicho, por lambda, ¿cierto? Muy bien, entonces el lambda ¿ya? Lambda va a depender de la longitud de empotramiento, ¿de acuerdo? Y tanto la cohesión ordenada como el esfuerzo efectivo, ¿no es cierto? Son parámetros medios para todo el suelo. ¿Sí? Entonces tenemos acá el esfuerzo efectivo, la gráfica del esfuerzo efectivo, entonces, ¿a qué sería igual el valor del esfuerzo efectivo medio? Eh, sería la suma de las áreas dividido entre la longitud en la que se está desarrollando, ¿no es cierto? O sea, L1 más L2 más L3, ¿no? Como un promedio ponderado, ¿no? Lo mismo para la cohesión no ordenada, ¿ya? Muy bien, entonces, ese sería el método lambda, ¿no? Bien, vamos a ver, hasta aquí todo claro. A una consulta antes de finalizar. Muy bien, todo claro entonces. Bien, muy bien, listo. Entonces, dicho esto, finalizamos acá. Nos encontramos la próxima, ¿ya? Gracias por la asistencia. Suerte, nos vemos la próxima.